Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba. Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. El gobierno ha hecho un pronunciamiento en relación con los sucesos de Israel. Hay un comunicado oficial del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua, con toda responsabilidad y conocimiento de causa, condenamos enérgicamente el agravamiento del terrible conflicto israelí-palestino que genera cada vez más víctimas y dolor entre tantas familias inocentes y que agrava la situación ya suficientemente violenta de la región y del mundo. El gobierno y el pueblo condenamos enérgicamente, como siempre, esta trágica, dramática situación que empeora continuamente frente a la soberbia, la ceguera, incomprensión e inacción de la comunidad internacional y particularmente de las Naciones Unidas. Cada víctima, cada familia golpeada por la muerte, la destrucción material, la destrucción de los modos y medios de vida, la destrucción de su cultura y sus expresiones y espacios de fe y adoración, la ocupación infame de sus territorios, cada familia violentada constituye un agravio de la conciencia del mundo y de la humanidad. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo, siempre solidarios con la causa palestina, siempre fraternos, siempre cercanos al condenar la barbarie desatada nuevamente entre los pueblos hermanos. Desde nuestras propias experiencias de guerras impuestas, llamamos al mundo a la reflexión y a la acción respetuosa de los valores, la cultura y las formas de vida familiar y comunitaria que han sido por décadas ignoradas, alteradas, dilapidadas por la voracidad imperial, por el egoísmo, la insensatez, la insensibilidad y desprecio desde el no reconocimiento del Estado palestino, es decir, del prójimo como igual. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua llamamos a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, a la conciencia del mundo a pronunciarse, a contribuir a detener esta nueva masacre de hermanos que nos exige a todos respeto y solidaridad para emprender nuevamente los diálogos, las conversaciones indispensables en base a todo derecho para defender la vida de todos y todas. Los pueblos palestinos, Israel tienen derecho a vivir seguros y en paz. Debemos respetuosamente contribuir al diálogo que asegure sus derechos y el reconocimiento pleno de sus estados. Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Es un llamado a la paz que está haciendo el gobierno y al entendimiento. Porque, como les he explicado en otras ocasiones, tanto Israel como palestinos y árabes son una misma familia, pero en aquellas situaciones en que se dan problemas familiares, son la misma raza, Entonces, bien vale la pena un esfuerzo particularmente de Naciones Unidas, de la ONU, para buscar un entendimiento. Para algo tiene que servir la ONU, para algo tiene que servir, ¿verdad? Porque hay un mutismo sobre el asunto, hay silencio. Dejaron pasar la guerra esta de Ucrania, los rusos tuvieron que reaccionar frente a la amenaza de la OTAN, que pretendía dividir Rusia, parceliarla. Salió a flote el patriotismo de Rusia y de su presidente, y en este caso tampoco
no hay ninguna actuación. Tienen que actuar. Este señor portugués que está al frente de Naciones Unidas no tiene capacidad para manejar ese organismo, es demasiado pesado para él. Y esa es la realidad de todo esto. Ahora, lastimosamente, la muerte de civiles, la muerte de niños, hay muchos niños muertos en todo esto, de jóvenes, el caso de los secuestros. Todo eso tiene en vilo a la humanidad que está pendiente de lo que ahí pasa. El asunto de Ucrania ha pasado, y eso lo reconoce el mismo Zelensky, a un segundo plano. A un segundo plano, aunque este Stoltenberg siga jurando hasta con los dedos de los pies que va a continuar la ayuda europea a Zelensky. Ahora, desde hace rato, en comentarios que hacen los medios internacionales, particularmente de los Estados Unidos, se viene señalando que hay un desvío de armas que vende el gobierno corrupto que encabeza Zelensky. O sea, de las armas que le llegan. Estas armas pueden estar en manos de esta gente de Hamas. Ahora, Hamas no es Palestina. Hamas es un movimiento en contra de Israel, pero no constituye, no es el pueblo palestino. Hay cosas que hay que diferenciar en todo esto, ¿verdad? Porque la gente se confunde. Ahora, entonces, aquí en ese desvío de armas del grupo de ladrones que están en Ucrania, hay armas que han aparecido en México, en manos de estos podrían estar, y se ha hecho un gran negocio con eso. Estados Unidos lo ha aguantado porque hay un asunto personal contra Rusia. En el caso, digamos, de los europeos, los miro envidiosillos, porque Rusia tiene los recursos que ellos no tienen y la agitación de doña Úrsula a la orden del día. Ahora, habían dicho de que le iban a suspender por la misma confusión que hay de lo que es Hamas o Hamas y lo que es el pueblo palestino sobre el asunto, y dijo que le suspendían todo tipo de ayuda a Palestina. Después rectificó. Ellos creen que el mundo gira en torno de ellos y ellos no son más que cosas del pasado en que su colonialismo se ha venido al suelo, y lo vemos en el caso de las posiciones de los africanos que no quieren ya presencia francesa ahí. Y los golpes de Estado que se han dado son golpes nacionalistas de militares eliminando gobiernos corruptos, como el de Zelensky. Eso es en realidad la verdadera situación de ahí. Ahora, me gusta la posición del gobierno porque es muy humana. Aquí, digamos, el representante palestino ha sido recibido en la Asamblea Nacional, ha sido recibido por el presidente de Nicaragua y la vicepresidenta, y está bien porque desde su punto de vista, pero ha puesto al día realmente la situación de lo que ahí está pasando. Ahora, va a haber consecuencias de todo esto. Se espera que el petróleo se eleve hasta los $200. Entonces, por un lado, la guerra de Ucrania, por otro lado, los atentados contra los gasoductos que han afectado a Alemania. Porque el que les ha vendido energía barata toda la vida es Rusia. Y por otro lado, esta situación que podría generar más conflictos, más problemas económicos, además de las vidas humanas que están en juego en todo esto al mundo entero. Los países árabes han prevenido a Israel que no invada este pequeño país de la Franja de Gaza. Le han dicho que no lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Que volvamos a una situación como la de años pasados, por la causa palestina, porque ellos se identifican más con Palestina que con Israel.
Netanyahu dice que el primer ministro de Israel, que la guerra con Hamas cambiará al mundo. Yo pienso que en todo esto la influencia de Estados Unidos podría bajar tensiones en todo esto, particularmente en Israel, que es su aliado en la zona. ¿Verdad? Estados Unidos siempre ha protegido a Israel, ha movilizado en estos instantes, porque así es, flotas de barcos y de portaaviones. El mejor portaaviones que tienen los Estados Unidos está en la zona ahorita. Hamas dice que está dispuesto a negociar con Israel, pero en base a cualquier negociación que se haga, hay más de 1.500 muertos. Hay más. Se calcula de que había un lugar a donde atacó Israel, donde murieron 700 combatientes de Hamas. Mira qué triste, pues se trata de gente joven, de verdad. Ahora, en todo esto, las consecuencias ya están en el orden económico. El gas se ha disparado el precio. Israel se prepara con un gobierno nacional de emergencia que incluye a la oposición. Por otro lado, la ONU, como dije hace un momento, un organismo fracasado, porque en situaciones como esta debería tener presencia, como lo debió haber tenido también, calmando los ímpetus de ese sujeto, Zelensky, cuando en sus amenazas que hacía quería entrar a la OTAN y a la Unión Europea para molestar a Rusia, porque bien podía haberse declarado neutral. Ahora, aquí se habla bastante de, de bombardeo en hospitales y escuelas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer que llegan a poner, se dispara misiles desde una escuela, porque siempre se escudan en la población civil. Entonces los sistemas israelíes inmediatamente ubican de dónde viene el cohete que lanzaron y disparan ahí. Entonces cayó en la escuela y cayó en el hospital. O sea, hay robots que trabajan en ese sentido. Se insiste, y esto son los medios occidentales, de que de esas armas que le han enviado a Ucrania, muchas son utilizadas por Hamas. Para que miren los europeos lo que están haciendo. Y la falta de control que ha habido sobre Zelensky y su grupo. No solo han robado plata de lo que se les ha mandado, también han negociado la parte de las armas. Y ahora están en manos de esta gente, ¿verdad? Bueno, esos son los últimos acontecimientos. Quiero hacer una observación antes. El caso de los accidentes de tránsito. La mayoría son de moto. Hoy estábamos dando estadísticas aquí en la radio. Si verdaderamente el tráfico está interesado en controlar esto, tienen que obligarlos a que circulen igual que los carros. Pero aquí van zigzagueando y van poniendo en peligro no solamente su vida, sino la de las personas que cruzan las calles o a los otros automovilistas que están circulando. En ese sentido, la policía tiene que ser más firme, porque si no, va a ocurrir lo mismo. Va a venir ocurriendo lo mismo y van a haber más muertes, lo cual hay que evitar hasta donde se pueda. Entonces, el caso de los buses, lo he venido planteando, ahí van esos buses que la gente va como lata de sardina. He planteado que circulen más unidades en las horas pico.
y la regulación que Irtrarma, si le toca, ¿verdad?, o el Ministerio de Transporte en ese sentido, para darle a la gente más posibilidades de trasladarse de un punto a otro, porque en estas latas de sardina ahí van los ladrones, van robando celulares, manosean a las mujeres y se aprovechan de las circunstancias, casualmente, de la falta de regulación del transporte. El gobierno de Daniel y Rosario han hecho un gran esfuerzo y van a entrar 250 buses más de China, pero se necesita regular el transporte y ya es momento de hacerlo. Bueno, es todo por hoy y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breve momento. Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba.